7:25 saludamos a la presidenta, a la consejera presidenta de línea, Guadalupe Tadei. Gusto en saludarte, Guadalupe. Buenos días. Muy buenos días, Ciro, Manuel, un gusto estar con Presidenta, buen día. ustedes. Buenos días, Gusto en saludarte. El igualmente, 21 Ciro. de noviembre van a ser ya 2 meses. Hablamos contigo aquí, Guadalupe. Yo te pregunté en aquel entonces si no les dan los recursos que están pidiendo y tú me respondiste, si no, de todas formas, el INE saldrá adelante. Eso nos dijiste 21 de noviembre, hace un par de meses. Pues al parecer van a obtener difícilmente la mitad de los recursos de los que hablábamos en ese 21 de noviembre, Guadalupe, y es obligado preguntarte, ¿el INE saldrá adelante? Claro, Ciro, hemos venido trabajando justamente para que con el apoyo de todas las áreas ejecutivas del instituto encontremos la mejor manera de hacer este proceso electoral, ya operativamente hablando. Ya sabemos que constitucionalmente lo tenemos que hacer, pues bueno, ante el recorte aprobado por la Cámara de Diputados, lo que sucedió es que el INE se vio inmiscuido en una serie de trabajos intensos para poder definir este modelo que hoy estamos ya encaminados en todas las aprobaciones de diferentes acuerdos que nos llevan a decir sí, sí estamos trabajando para que esto salga de manera correcta. Así sea con 6.500 millones de pesos, sino con cerca de 14,000, como Sí, calcularon en un principio. efectivamente, Ciro, el cálculo inicial se hace conforme al modelo operativo que todos conocemos en el país, Ujú. que sabemos que instalamos casillas, tenemos funcionarios de casilla, tenemos funcionarios electorales que nos acompañan unos meses para este trabajo, los que conocemos como supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, y el cálculo se hace a través de o iniciando con el número de votantes que estarán en la lista nominal de electores para el 1 de junio de este año, de tal manera que los cálculos implicaban la colocación de un número determinado de casillas y a partir de ahí se viene en cascada todo lo que tiene que ver con este costeo. Y así se hizo. Y es bueno explicarle a la población, Ciro, por qué si antes pedíamos 13, hoy vamos a hacer el proceso con esta cantidad aprobada por la Cámara de Diputados. Pues es justamente porque cambiamos el modelo operativo para llevar a cabo el proceso electoral. Si antes íbamos a instalar 172,000 casillas, hoy instalaremos aproximadamente el 50% de las mismas. Eso hace que se reduzca el número de funcionarios a atender el día de la jornada, el número de capacitadores. La parte de la capacitación es una de las partes que eh, implican más ejercicio del gasto, porque es muy activa, es mucha. El personal aproximadamente estaremos contratando 22,000, 24,000 funcionarios. Ahora tendremos pues no todas las casillas que normalmente conocemos, lo que no significa que no tengamos la posibilidad los mexicanos y mexicanas de encontrar nuestra boleta en la casilla. Es, ese día de la elección. Estamos hablando de casilla-sección, Ciro. Todas las casillas, Sí, sí. todas las secciones electorales del país contarán con una sección. Yo nada más les comparto que en una elección ordinaria, cuando nosotros vamos a ejercer nuestro voto, nos encontramos una casilla que conocemos operativamente como casilla básica y junto a ella Ujú. están las casillas contiguas. Contigua 1, 2, 3, hasta el número de Sí, sí. electores que exista por sección. Hoy el modelo implica que todas esas casillas se unen y se conforma la casilla sección. Es decir, si estamos cubriendo el territorio nacional, estaremos usando los domicilios comunes que todos conocemos, que son los que hemos utilizado durante años, que nos facilitan pues la Secretaría de Educación Pública, otros espacios en donde habitualmente estamos ubicando casillas. Seguiremos con los mismos. Bueno. Ahora, ¿qué porcentaje de participación están calculando, Guadalupe? Me imagino que habrán hecho un cálculo.
Sí, hay Del cálculos para, padrón de 100 millones de, pues vamos a cerrarlo en 100 millones, 90 y tantos ajá, millones de posibles votantes. ¿Qué porcentaje están calculando en el INE que participará que es 1 de junio, el 1 o 2 de junio? 1 de junio. el El primero uno de de junio. junio, el 1 de junio de Primero de este junio. año. Ajá. Mira, el INE siempre realiza todos sus trabajos con el cálculo del 100% de participación. Eso se llama garantizar el derecho al voto de todos los que tenemos credencial para votar vigente, actualizado. ¿Sí? Eh, Ese es el primer cálculo con el que el Instituto Nacional Electoral puede partir. El instituto no puede hacer un cálculo, por ejemplo, para emisión de boletas, colocación de casillas, distribución de todo el material electoral que se requiere, con un cálculo estimado de participación. No, lo hacemos en la garantía del voto de todos y todas los mexicanos. Después viene esta pregunta que nos haces, ¿qué participación ciudadana esperamos? Si tenemos nosotros el ejercicio de la revocación de mandato y la consulta popular, que serían los ejercicios intermedios que se hicieron en Ujú. estos años anteriores, pues bueno, en aquel momento traemos participación de 8%, de 15 o 18%, pues nosotros esperaríamos al menos que se repitiera esta por ser un ejercicio que no tiene todos los componentes de Una- una ordinaria, todos los componentes en materia operativa, los componentes que tienen que ver con los principios que rigen la función electoral, todos están contenidos, la calidad está asegurada, la legitimidad, la certeza, la legalidad, la toma de acuerdos que van causando Estado y que se convierten en la base jurídica para que esto quede totalmente sustentado. Ciro, todo eso sigue. El cálculo que se escucha por diferentes partes es entre el 10, 15 y Sí. 20% es el que más alto llega. El instituto calcula siempre, insisto, el 100%. Esperemos que sea una participación pues alta, que le dé más fuerza Entre a el este 8 y el ejercicio. 15 nos estás diciendo. Entre el 8 y el 15 es lo que estaría sucediéndose si retomamos los ejercicios anteriores. ¿Qué espera el instituto? Que la participación de la ciudadanía sea alta, sea copiosa y que nos rebase y nos dé una buena sorpresa. Pero con un 15% se diría que se tuvo una participación acorde al ejercicio que se hizo, a la votación que se va a hacer. Con un quince Con por cual ciento, sí, si se no, con lograra esa cualquier cifra. nivel de participación, ¿no? El sistema electoral mexicano, pues, es de mayoría relativa, Ciro, quienes salgan a votar Ujú. legitimarán el proceso electoral. Ese es el contenido de nuestro sistema, en palabras muy sencillas, de tal manera que quien salga, tú recordarás un ejercicio presidencial en donde solamente hubo un candidato, quien votara iba a definir el triunfo. Aquí 1976. exactamente ese es nuestro sistema electoral mexicano, eso lo define, Muy bien. de tal manera que quienes salgan a votar habrán de tener todas las oportunidades, todas las características, todo lo de un proceso electoral para que Pero este creo que va a salga ser muy airoso. poco tonificante si la votación termina estando por ejemplo, por debajo del 10%, ¿no? Después de toda la discusión que se ha dado en torno de esta elección y que En la solo votara narrativa un pública, ¿no? 10. Sí, Ciro, no sé si hay que comentar también con todos los que te escuchan, todo tu auditorio, todos los que en este momento nos están escuchando, pues siempre que tenemos un ejercicio por primera vez para realizar en la historia, que creo que es el reto mayúsculo, en este caso la elección de los juzgadores y juzgadoras de A nuestro ver, país, nos sí, enfrentamos justamente a nos esto. interesaría hablar también de ese tema. Necesitamos hacer una pausa y regresamos para concluir esta Gracias. entrevista, Guadalupe. ¿Nos esperas un Gracias, con momento? gusto. Sí. Hacemos una pausa y seguimos conversando con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, 7:35. Volvemos. 7:40, le agradecemos a la
Consejera presidenta de Línea, Guadalupe Tadei, que nos haya esperado estos minutos. Estábamos, Guadalupe, haciendo, pues tratando de hacer un cálculo de cuántas personas podrían participar el 1 de julio en la elección de jueces, magistrados, ministros. Es difícil sacar un cálculo. Tú trazabas un parámetro tomando en cuenta dos elecciones parecidas que se celebraron en los años recientes. Y bueno, yo te preguntaba antes de ir a la pausa, que una, no sé, una participación del orden del 10% menos, pues no va a ser una buena noticia para nadie, Guadalupe. No, yo nada más te recuerdo, Ciro, que cuando iniciamos en el IFE las primeras elecciones, pues la participación era no la que hoy tenemos. Eso nos obligó en aquel momento a hacer ejercicios de convocar a participación ciudadana distintos, a tener una actividad en todo el país, en todo el territorio, de promoción del voto, de la ah, educación cívica, la participación ciudadana, porque no se tenía confianza en aquel momento en que una institución en verdad garantizara un proceso electoral como lo conocemos el día de hoy. Estamos ante un reto similar. Hoy, con una novedad en nuestro sistema electoral, se incluye un poder adicional a este ejercicio del voto de toda la ciudadanía y creo que los retos son esos fundamentalmente. Habremos de hacer campañas de difusión muy intensas. Creo que aquí colaboran todos los medios de difusión, organizaciones de la sociedad civil y todos los sectores participando con esta narrativa pública tan intensa que hemos tenido los últimos meses y que hace que hoy la población esté hablando de esta elección de juzgadores y juzgadoras de nuestro país. Efectivamente, ese es el reto mayúsculo, como en todos los procesos, la participación ciudadana. Habremos de generar espacios para eso. El INE está contemplando, por ejemplo, que una vez que el Senado de la República nos entregue la lista de candidaturas, pues habremos de iniciar inmediatamente con una aplicación que nos permitirá estar en nuestros teléfonos informándonos de quiénes son nuestros candidatos y candidatas, en dónde nos tocará votar y después haremos un ejercicio muy interesante que es practica tu voto, justamente por estas modalidades que tiene este proceso electoral, habremos de ser mucho más intensos en nuestras campañas de difusión. Bueno, pues lo veremos. El INE no puede tirar su prestigio en una elección así, ¿no? Por supuesto Guadalupe. que no, Ciro. Porque Este, solo se instalaron tantas casillas, o porque la participación fue muy baja, o por lo que sea. no, También el es un INE gran está desafío para cumpliendo, ustedes. es un gran desafío, no solamente para el instituto, es para el país completo. Por primera vez tenemos esta oportunidad de elegir a nuestros jueces y juezas, juzgadores y juzgadoras en el país. Creo que es algo inédito y que se convertirá en algo histórico. Y seguramente, Ciro, después de este ejercicio que habremos de votación, que habremos de realizar el 1 de junio, pues vendrán todos los análisis posteriores que obligarán a confirmar algunas acciones y a modificar algunas otras. Creo que eso es lo que de manera natural pasará a nuestro país. Bueno, por cierto, estamos recibiendo muchas preguntas. Hay personas que nos dicen, ¿habrá el equivalente a representantes de partido, representantes de candidatos en las casillas o no? No, no tenemos representación. Primero, tenemos todo la opción de los observadores, ya está caminando las convocatorias para que cualquier ciudadano o ciudadana se inscriba. Creo que esto es muy interesante esta pregunta, Ciro, porque toda la población tiene la oportunidad de ser observadores. No, en este proceso no participan partidos políticos y yo estimo, y todos en el instituto así lo hemos venido viendo cómo los candidatos no tienen, como no vienen de un partido político, no tienen estructuras territoriales como los partidos políticos, por lo tanto es difícil pensar que un candidato o candidata tendrá representación en todos y cada uno de los espacios de votación. Eso es un tema que habrá que
nos pues tratarse con los observadores normales. También contaremos con visitantes extranjeros que estarán dando pues el seguimiento puntual a toda la operatividad de este proceso, pero no habrá funcionarios en las mesas directivas que No, reciban ni representaciones, representantes. Nada de ni que representantes. cada Es que candidato a no, juez o a es que no, magistrado va a poder llevar exactamente, un Ciro. representante. No. No hay candidato que tenga estructura como el símil en un partido político que pueda tener Ujú. representación. En el caso de los cargos nacionales, fundamentalmente, Ciro, pues no se cuenta con una estructura porque son cargos dentro del Poder Judicial los que se eligen. No son de representación popular, no vienen de un partido político. Este tipo de cosas nos lleva a pensar que tendremos casillas en donde habrá observadores ciudadanos. Guadalupe, preguntarle si después de revisar esta complejidad que se ha estado manejando mucho sobre el tema de quizá un cuadernillo, una boleta para poder votar ese día, el primer día de junio, ¿han estimado ustedes como cuánto puede llegar a tardarse una persona para votar? ¿Lo tienen ustedes ya estimado? Sí, ya se han hecho simulacros, Manuel, gracias, buen día de nuevo. Buen día, Guadalupe. Este, efectivamente, el INE para hacer el cálculo de las boletas que tiene que haber a disposición de cada ciudadano tiene que pasar por un proceso de simular qué pasa con el día de la votación para poder estimar tiempos y, por supuesto, cargas de trabajo para cada casilla. Hasta este momento andamos en 10. Hay Nueve, quienes van diez a durar. minutos. 9, 10 Así minutos es. Nueve, por diez persona. minutos. Desde que una persona entra a la casilla hasta que sale. El proceso de votación te lleva un poquito menos de tiempo, pero en conjunto el tiempo estimado para un ciudadano que ingresa a la casilla y que sale ya con la votación realizada, con su voto ejercido, es más o menos ese tiempo. De 9 a 10. ¿Cuánto tardamos, por ejemplo, en mi caso, el 2 de junio, en promedio? En mi caso me tocó votar por presidente, Ujú. senador, diputado federal, diputado local, jefe de Alcalde, ajá. gobierno. ¿Cuánto tiempo tomó eso en el Este cálculo es que hicieron para el 2 de junio? para el 2 Menos de de junio, 9, 10 minutos, para la supongo. elección pasada, sí, claro, el estimado en esas elecciones ordinarias, Ciro, es de 6 minutos. Tú te tardas 6 minutos. más o menos 6. Claro que hay ciudadanos que emiten su voto con mucha más rapidez, llevan ya toda la Sí, información sí, sí, pero en sus el saberes, pero el promedio era promedio seis es minutos. 6. Y en Así es, esta elección va a ser 9, 10. 9. Ajá, así es. Hijo. Bueno, Bien. bueno, Y pues toda una preguntar también. experiencia va a ser estar 9, 10 minutos en una casilla, Manuel. Totalmente, Todo, Así es. sí, toda una experiencia. absolutamente, por el reto, Sí, sobre sí. todo entenderlo bien, como bien dice la presidenta consejera del INE, entender cómo se vota, ¿no? Quién va a llegar con la suficiente información. Yo quiero preguntarle también, Guadalupe, sobre, ayer antier la presidenta, de la falta de reglas un poco, por el tema de la difusión que están haciendo, sobre todo en redes sociales, personas que por lo pronto están inscritas en los comités de evaluación, jueces, magistrados, que están aprovechando la oportunidad de decir, conózcanme, yo soy esto, quiero ser esto, ¿no? Incluso, ¿por qué no? Las propias consejeras o las propias, mejor dicho, integrantes de la Sala Superior Ministras. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues abiertamente, ya sabemos que 3 de ellas por lo menos, pues sí les interesa participar y dicen, faltan las reglas para que no haya este abuso en la difusión anticipada de sus personas. Sí, este viernes, el día de mañana, la Comisión de Quejas y Denuncias ya estará presentando a su conocimiento un proyecto en donde ya se fijarán estas reglas. Posteriormente deberá de pasar al Consejo General. Eh, en esto, Manuel, hemos ido trabajando conforme se va avanzando en los días y en las etapas en las que nos encontramos. Les recuerdo a los dos que duramos 60 días sin actividad oficial a través del Consejo General, por lo que en este momento están saliendo todos los acuerdos, todos los lineamientos, criterios, reglamentos que se tienen que tener para este proceso electoral. El 12 de febrero estaremos recibiendo ya
las listas de candidatos por parte del Senado, candidatos y candidatos, y para ese momento el instituto estará con todas las reglas ya claras. La ley, como no sucede con los otros procesos ordinarios, en esta ocasión se emite la reforma constitucional e inmediatamente inicia el instituto su proceso, después se ve pausado, pero este es inédito, por eso, entre muchas otras cosas, este proceso que lo hemos calificado como inédito, también implica que estamos construyendo todos los acuerdos al ritmo de este mismo proceso. De tal manera que sí, este viernes ya estará presentándose ese proyecto, Manuel. Muy bien, pues suerte. Viernes, Gracias de nueva cuenta, No, Guadalupe muchísimas Tadei. gracias a ustedes, Gracias. Ciro, como Gracias. siempre. Gracias por la Un gusto información, estar con además, ustedes. Sí, por por la supuesto. información tan generosa que has Estaremos compartido muy esta mañana aquí cercanos con porque, nosotros. Y suerte a claro, ti y suerte al INE en gracias, lo Ciro, que venga. estaremos muy cercanos porque estaremos también transmitiendo las boletas, la forma de votar, los ejercicios y quiénes son los candidatos, cómo los podemos conocer, en dónde los vamos a encontrar. Muchas gracias por el espacio siempre. Buen día, Gracias, Guadalupe, muchísimas gracias, Guadalupe gracias. Tadei. Gracias, buen día. Abrazo y lo La mejor para consejera este año, presidenta Ciro, Que así Manuel. sea, que así sea del para INE, ustedes también. igual, buen año para el INE. Bueno, pues entonces el propio INE dice los referentes que tenemos con elecciones así nos llevarían a pensar entre, ¿qué dijo? 8 y Entre 15. 8 y 15, Ciro, entre 8 y 15%. 15% de participación. Por supuesto, ella no está haciendo un cálculo de que eso va a votar, pero ya hay un parámetro del INE. Y por otra parte, a esa pregunta de cuánto nos tomaría o nos tomará votar o le tomará votar a quienes participen en este ejercicio, Guadalupe Tadei dice de 9 a 10 minutos. Así Sí, que señor. pues, ahora sí se puede hacer un cálculo, Manuel. Así es correcto, Ciro. ¿De cuánta gente Calcular puede entre votar? 8 y 15%, votos de 9 a 10, ¿cuántos minutos hombre, mujer, no? Son los que se van a contabilizar ese primer domingo de junio y con qué recursos. Se puede hacer ya un cálculo de cuánto costaría un voto, Un voto. de cuántas personas podrían asistir a una casilla con esos porcentajes que ha manejado esta mañana aquí con nosotros Guadalupe Tadei. Y me parece, Ciro, porque evidentemente llama la atención cuando la propia consejera presidenta del INE te dice este porcentaje que me parece bajo. Recordar que Luis Carlos Ugalde dijo hace no mucho tiempo, quizá noviembre 10%. Por ahí, ¿no? Un poquito antes. Él dijo 10%, te dijo incluso él decía, quisiera recuperar, porque además lo ha publicado, Sí. si dijo 10% o menos de 10%, como sea, pues está en el rango que nos acaba está de en el decir rango, Ciro. Guadalupe. Pero yo lo que Guadalupe creo, es que me parece que hay verdaderamente creo que un reconocimiento, una quizás sensatez por parte del Consejo del INE para no generar una expectativa alta que no se vaya a cumplir, ¿no? Digo, valdría la pena a lo mejor en algún momento la opinión de la presidenta, que le digan, oiga, presidenta, anda por aquí el porcentaje, ¿cuánto piensa usted que pueda llegar a funcionar? Eso puede ser una opinión, pero en la realidad ahí está el cálculo de participación. Me parece sensato que no se generen expectativas falsas. ¿Tú vas a votar? Claro que sí, sí. No, pues sí, por supuesto. Sí, ¿Sí? se me antoja mucho participar en ese ejercicio, Ciro, saber cómo es. Ahora sí que al margen de quién gane, participar en él y ver cómo funciona, ¿no? Al final todo esto es inédito y ¿por qué no participar? No sé si tú también quieras. ¿Vas a andar por acá? Es lo que estoy viendo, porque estoy ahora encontrando aquí en el WhatsApp que ese día vamos a estar transmitiendo desde Fórmula San Petersburgo. Exacto lo que te iba a decir. Creo que Fórmula Noruega. Fórmula Oslo. Oslo. Entonces, pues estoy allá. No, bueno, si estamos en territorio mexicano por esas fechas. No te la pierdas, Ciro, no te la vamos a pierdas. votar. Y si no, no sé si habrá manera de votar desde el extranjero. Creo que no, Ciro, ¿eh? Creo que no va a haber este chance. No va a haber chance del extranjero. Fórmula Dinamarca, me están corrigiendo. Te digo, Fórmula. Bueno, pues ahí está, Fórmula Dinamarca. Ahí me saludas a algún hospital. Vamos a pausa, 7:55, volvemos.